Listo, ¿podemos continuar? Sí, doctor. ¿Están todos? Sí, doctor. Vale, entonces el tumor filodes, podemos decir que ese es un primito del fibroadenoma. ¿Y por qué es un primo? Porque ellos tienen como el mismo origen, los dos son de la parte mesenquimal combinado con la parte epitelial, ¿sí? ¿Cuál es el problema del filodes? Filodes, pues no es de tanto los pacientes jóvenes, va a aparecer en pacientes mayores y es un tumor que tiene una característica especial, que él crece muy rápido. Entonces, los tumores filodes, ustedes van a ver que son de pacientes un poco ya más mayores, generalmente por encima de los 30 años, y que crecen, empiezan pequeñito y a los 6 meses una masa inmensa. Y los pacientes, ustedes le dicen, ¿cuánto le creció? Y le van a decir, no, mire, doctor, yo estaba ahí en 6 meses, tengo esta pepota y es un tumor gigante. Estos tumores, la mayoría de veces son benignos. Ellos pueden tener un comportamiento maligno, sí, incluso cuando son malignos pueden generar metástasis. La metástasis generalmente es por vía hematógena, casi siempre es a pulmón. Pero los filodes podríamos decir que mucho más de la mitad, es decir, casi 60-70% son benignos. Miren como les decía, entonces no es un tumor frecuente, se dan 2.2 mujeres por cada millón de mujeres, es el 0.3 al 1% de todos los tumores y se dan estas pacientes entre los 42 y los 45 años, es decir, ya son más mayorcitas. Miren que entonces tenemos tres tipos, generalmente es benigno, les decía, casi que el 60% son benignos, hay un 20% que se considera borderline, es decir, entre benigno y maligno, y un 20% maligno. Estos borderline y el maligno generalmente se manejan con mastectomía. Es decir, si ustedes ven una paciente que tiene un filo de sí, le salió borderline o maligno, saben que esa paciente tienen que sacarle todo el seno. Pero si salió benigno, posiblemente nada más necesitemos sacarle la masa y no tenemos que hacerle mastectomía. Estos malignos, por ejemplo, se van de quimio y radioterapia, sobre todo de radioterapia, por el riesgo de metástasis, ¿cierto? Miren esto, estos son filodes gigante. Ellos pueden crecer así de esta forma. Una característica típica es que son tumores muy grandes. Miren que ellos, a diferencia del cáncer, no producen tanto ulceración en la piel, es decir, no se necrosa, así como el cáncer que se ve esas llagas feas y malucas, no. Él crece, pero la piel no la infiltra como el cáncer. Esto es como se ve la ecografía. Y la cirugía, como siempre les decía, entonces si es la resección, siempre uno tiene bordes negativos, pero si es benigno, la posibilidad de que uno tenga compromiso, pues es nada, pero cuando es maligno, si ustedes tienen un borde positivo, la posibilidad de cáncer es del 68% o de recidiva, mejor dicho, o de recaída local. En los benignos, mire que se puede volver a aparecer, sí, en un 8%, no más frecuente, el borderline un 21%, sí. Pero definitivamente, gracias a Dios, la mayoría de veces esto es negativo. Entonces, el manejo no necesita vaciamiento axilar. Acuérdense que el vaciamiento axilar lo hacemos en cáncer, ¿sí? Porque la distribución del cáncer, sobre todo el carcinoma que se genera en los conductos, él tiende a ir siempre a la axila, su primera estación ganglionar. El filodes, es como si se va las células se van es por la parte hematógena, entonces nunca se ha planteado la necesidad de estudiarle la axila. ¿Por qué? Porque no se va por vía linfática. Como les decía, la radioterapia siempre va, la quimio, pues todavía es discusión
Y la hormonoterapia, es decir, tratamientos con bloqueadores de estrógeno se da o progestágeno se da cuando vemos de que ese tumor aparece con receptores hormonales. La mayoría se cura con cirugía. Malignos, el 80 al 90% lo curamos con la cirugía. Y como les decía, la metástasis tienden a ser siempre hacia pulmón y no hacia los ganglios. El otro tumor es el amartoma, que también es de la misma familia de ellos, del fibroadenoma y del filodes, porque son mixtos. Es menos frecuente que estos dos últimos, 0,16, diagnóstico es incidental, se siente como una masa ahí, pero radiológicamente ustedes ven que es una lesión que es muy benigna. El radiólogo les puede decir, siempre hay que quitarlo. Él se asocia con esto, con el síndrome de Cohen, y no aumenta el riesgo de cáncer. La otra es la mastitis granulomatosa. Esta es una patología que realmente no sabemos por qué se da, y lo que ustedes van a ver son pacientes con masitas siempre asociadas a un proceso de inflamación. Si ustedes le piden o le llega con la biopsia, porque ya la mayoría se han biopsiado, pues va a aparecer mastitis granulomatosa. Esa mastitis granulomatosa pues no tiene riesgo de cáncer, y es de manejo siempre de médico especialista. ¿Por qué? Porque es que realmente no se sabe cuál es la causa. Dentro de sus causas, eh, miren cómo se ve. Se ven esto, asusta mucho porque se ve rojo, se ve inflamado y se ve como una masita, y muchas veces lo podemos confundir incluso con un cáncer, porque sí puede producir retracción del pezón, puede producir piel de naranja, puede producir ganglios, accesos. Eso aquí, por ejemplo, esta imagen creo que hace un poquito de acceso aquí, y es una mastitis granulomatosa. La ve uno mucho en pacientes muy jóvenes, o por lo menos entre los 30, 35 años, 40 años. Como no se sabe la causa, el manejo siempre, se van a pedir biopsia, el manejo siempre tiene que ir por el especialista. ¿Y cómo lo manejamos? Pues generalmente entonces le hacemos la biopsia tiene estas características: puras células inflamatorias, linfocitos, eosinógenos, células gigantes multinucleadas, necrosis, pero no células malignas. La causa no se sabe. Miren que, por ejemplo, se plantea que es Mycobacterium tuberculosis, y por eso se van a ver que muchos pacientes incluso se les pide PPD, por si han tenido contacto con el Mycobacterium, pero es idiopática. Hay una causa que parece ser autoinmune, y esto hace que muchas veces parte del tratamiento sea dar inicialmente esteroides. La gente responde muy bien al esteroide, y actualmente incluso los manejos no médicos como la cúrcuma y manejos de otro tipo se han planteado. Cuando no responde al manejo con esteroides, muchos se han dado tratamiento con medicamentos inmunosupresores como el metotrexate en los casos más graves. Miren que la autoinmunidad está ahí, siempre esto, el tabaquismo también aquí está asociado igual a la mastitis del otro tipo, siempre, y a la lactasia autal. Miren que aquí también aparece el tabaquismo como un factor de riesgo. Y hay otros elementos aquí importantes. Y miren el protocolo diagnóstico, eh, prueba de tuberculina, y pues siempre hacer todas estas pruebas de polimerasa, pero eso no lo tenemos para el micobacterio, buscando una etiología, pero pues la verdad, la mayoría de veces es negativo para esto. ¿Y qué hacemos para el tratamiento? Pues esto es todavía motivo de discusión. Lo que les decía, cuando no mejora, esteroides, ¿sí? Esteroides en esta dosis. Si no mejora con esteroides, dar esteroides de esta forma, y agregar el metotrexate si no ha mejorado. Se da metotrexate 15 miligramos por semana, luego se continúa con un manejo de un mes, y luego se hace seguimiento, pero la mayoría de estos pacientes, cuando no mejoran con todo esto, terminan en cirugía, es decir, de resección de ese nódulo, que no es lo ideal, pero terminan muchos en esto.
Luego ya aparece y apenas terminamos la primera parte, son las enfermedades proliferativas sin atipia. Recuerden que esta tenemos unos riesgos de cáncer que va de 1.5 a 2. Aquí aparece el papiloma, la hiperplasia, que allá teníamos leve, acá ya aparece la moderada de la Florida, la cicatriz radial y la adenosis esclerosante. La hiperplasia ductal, entonces ya vimos cuando ese tejido mamario empieza a aumentar sus capas. Digamos que la simple era cuando tenía entre 2 y 4 capas, ya acá aparece la moderada por encima de 3 a 4 capas, digamos por encima de 4 capas de célula, siempre con características normales, o sea, sin atipia. Las células crecen mucho, pero no se degeneran. ¿Listo? El papiloma intraductal, estos son como dentro de los conductos aparecen estas indentaciones o empiezan a aparecer como estos nodulitos dentro de los conductos. Ellos realmente no son malignos, sí se caracterizan por producir mucha secreción, parecida a lo que se produce en la ectasia ductal. Estos diagnósticos, la hiperplasia como el papiloma, siempre se hace por biopsia. ¿Por qué? Porque ellos clínicamente se ven como unas masitas. Miren que los papilomas centrales, entonces, como yo les decía, pueden aparecer con secreción, pero si la secreción es sanguinolenta o cero sanguinolenta o con masa, siempre ustedes deben hacerle cirugías. Los pacientes tienen que operarse. ¿Por qué? Porque en esto sí puede degenerarse a una enfermedad neoplásica. Cuando son múltiples, pues sí es mejor hacerle cirugía. ¿Por qué? Porque miren que acá se aumenta el riesgo entre 3 y 7 si tienen atipia. Entonces, si se reporta al radiólogo múltiples lesiones similares a papiloma, es mejor siempre llevarlos a cirugía. Esta es la mamografía. Esta es la ecografía. Miren, este es el conducto, es un corte transversal. Parece uno como un quiste, pero si ustedes cambian el traductor y lo hacen longitudinal, van a ver que es un tubo. Y acá tiene una masita en el interior. Ese es un papiloma. De resección de la lesión y siempre evaluar. La adenosis esclerosante, esto es otro diagnóstico que también lo pueden encontrar y es patología benigna. El problema cuál es, que es que la adenosis tiende a ser como unas lesiones por distorsión de las unidades lubrillares y hay acumulación de calcio. Y esa acumulación de calcio sí confunde mucho con la presencia de cáncer. Entonces, casi que el tratamiento siempre va a ser resección, biopsia y siempre que ustedes tengan el reporte de adenosis esclerosante, tienen que confirmar que no sea cáncer, sobre todo el cáncer in situ que se ve como una adenosis esclerosante, hacer la inmunistoquímica. Aquí en Cali pues hubo un caso muy sonado de un patólogo que se demandó porque era una paciente con una adenosis esclerosante y él la reportó como un carcinoma in situ. Entonces, como era un carcinoma in situ, incluso con múltiples focos, el paciente le hicieron una mastectomía, le quitaron todo el seno y cuando revisaron la patología era una adenosis esclerosante. Entonces, por eso siempre a partir del momento se hace confirmación con una tinción adicional que se llama inmunistoquímica. La cicatriz radiada, ella se ve así como el cáncer, es una lesión espiculada. La biopsia muchas veces nos sale tejido fibroelástico, lóbulos, células mioepiteliales, pero ojo, esta lesión, hablando en términos de radiología por mamografía, nos las pueden reportar como un BRAF5, es decir, probabilidad de cáncer en un 90, 95 hasta un 99%. Pero ya en la patología nos damos cuenta de que es una cicatriz radiada. Con todo eso, ¿qué quiero decir? Que la cicatriz radiada siempre va a ser quirúrgico. ¿Por qué? Porque es la única forma de descartar de que ahí no haya un cáncer metido. Por imagen, uno dice, ahí hay un cáncer y si la biopsia sale negativo, uno sigue pensando de que hay un cáncer, entonces
Lo mejor es sacar toda esa pieza y mandarla a patología. Miren así se ve un cáncer también, igualito, esa imagen estrellada. Y estas son las lesiones con atipia. Ya son las últimas, de esas son dos. Está la hiperplasia ductal con atipia y lobulillar con atipia. Lo mismo que hemos venido viendo, que aumentan las capas de célula, pero aquí ya cambia su composición. Sabemos que si tiene 5 veces de posibilidad de volverse de cáncer, pues el manejo ya ustedes se imaginan cuál va a ser resección quirúrgica. Esta es la clasificación. Y acá aparece esto, la neoplasia lobulillar in situ, el carcinoma lobulillar in situ y la hiperplasia lobulillar. Miren que el carcinoma lobulillar, a pesar de que es una enfermedad neoplásica, se considera una enfermedad benigna. ¿Por qué? Porque el comportamiento del cáncer lobulillar in situ, no el lobulillar invasivo, sino el in situ, es totalmente benigno. Se quita y ya el paciente mejora, a pesar de que es un carcinoma. Si es de los ductos, o sea, carcinoma ductal in situ, ese sí ya es un cáncer porque ese sí tiene potencial metastásico. Ese no se cura solamente con quitarlo, sino que si es grandecito, es decir, más de 2 centímetros, pues siempre es mejor hacerle todo. No se cura con la sola cirugía. El lobulillar sí se cura con quitarlo. Entonces, eso hace la diferencia y por eso está acá dentro de la patología benigna. Está la neoplasia lobulillar, mire, son células atípicas, esto a pesar de que son células con alteraciones, siempre el manejo es quirúrgico sin necesidad de hacer quimio ni radioterapia. Recuerden que esto no es un cáncer como tal. Si es un factor de riesgo, sí, pero no necesariamente se va a volver cáncer. Si aumenta el riesgo de cáncer, mire, hasta 12 veces, o sea que casi que estamos a las puertas de un cáncer y siempre es mejor retirarlo. Entonces, carcinoma lobulillar in situ, neoplasia lobulillar, siempre hay que determinar el grado histológico, siendo los del grado 2 y 3 los que tienen el riesgo más alto. Tiende a ser multicéntrico, es decir, estar en varios puntos dentro del mismo seno, incluso bilateral, pero la mamografía casi que siempre es negativa. Entonces, muchos de estos pacientes ustedes van a ver que les pedimos resonancia magnética. Esas son, como se ven, mire, estos son las famosas microcalcificaciones pleomórficas. Esto siempre ustedes le tienen que hacer biopsia porque el carcinoma in situ también se ve así. Biopsia excisional, biopsia de cáncer, tratamiento, y aquí viene lo de la resonancia. ¿Será que siempre la hacemos? Pues depende mucho de las características y lo que quiera su paciente. Siempre hay que hacer ecografía, mamografía, y la mastectomía profiláctica está discutida, pues disminuye el riesgo de que este carcinoma vaya a progresar y se plantea muchas veces cuando hay carcinoma lobulillar, decirle al paciente, miren, tiene un lobulillar in situ, eso no es cáncer, pero podemos plantearle una mastectomía reductora de riesgos para no estarle haciendo seguimiento. La hiperplasia ductal con atipia igual, ya vemos que son los conductos con células aumentadas en el interior. Miren, todo eso son conductos y son puras células ahí medio desorganizadas. Y ellos pueden generar cáncer ahí mismo, dentro de esa cosa, focos de cáncer que se ven como calcificaciones. Entonces sabemos que siempre eso necesita cirugía. Y esto es lo que salió. Los factores de riesgo para esto, y esto es la posibilidad de cáncer que se tiene en cuenta de acuerdo a el grado histológico. Entonces, siendo estos los de menores grados, los de mayor grado y los de, intermedio y los de mayor grado. Entonces vemos cómo, dependiendo del grado histológico, pues tenemos una mayor probabilidad de tener cáncer. Acá lo mismo, con los años se va aumentando. Miren que acá, por ejemplo, los de grado 2 y grado 3 al final de todo ese periodo, es decir, se comportan como muy parecidos los de grado 3 y grado 2.
El tratamiento, mamografía anual, mastectomía también se plantea. La quimioprevención, que es darle tratamiento con inhibidores de hormonales, tamoxifen o semestano. La mayoría de estos tumores dependen de el influjo hormonal, entonces al no bloquearles las hormonas, pues posiblemente se disminuya o se elimine el riesgo de que tenga una transformación maligna, y eso es lo que se llama quimioprevención. Y esta diapositiva es muy importante, es cuando ustedes deben remitir un paciente a cirugía de mama o a cirugía. Cuando tiene masa palpable, nodularidad simétrica, así sea un BIRRAS 1 o 2, es decir, el radiólogo les diga, mire, la posibilidad de que esto se vuelva cáncer es casi cero, hágale control en un año, no. Si hay una masa que ustedes toquen, remítanlo. Sí, y si de pronto el paciente ya le llega con unos diagnósticos de biopsia donde tenga pues carcinoma in situ, hay que hacerlo, filodes, fibroadenoma complejo o con atipias, y acuérdense, complejo que ya lo vimos, son los que tienen quistes de mayores de 3 milímetros, que tienen adenosis esclerosante, que tiene calcificaciones, ese es el que ustedes tienen que remitir. Tumor filoide, neoplasia lobulillar in situ, tumor no definido, hiperplasia ductal con atipias y lesión papilar. Carcinoma, pues siempre lo van a mandar. Y pacientes con mamografía o ecografía que estén en BIRRAS 4 o 5 o con BIRRAS 3, si hay masa o siempre que tenga masa, ya vimos, siempre los van a remitir, independiente incluso del BIRRAS. ¿Listo? Y ya está la última diapositiva, son las conclusiones. Entonces sabemos que la patología benigna la vamos a ir en tres: no proliferativa, proliferativa sin atípica, una atipia. Las no proliferativas son las que no tienen riesgo de cáncer de mama. Vemos que el riesgo relativo es 1. Las que son sin atipias pues tienen un riesgo, digamos, intermedio entre 1.5 y 2, y no necesitan ningún tratamiento, simplemente son de seguimiento. Si las proliferativas con atipia, es decir, la hiperplasia ductal atípica y la hiperplasia lobulillar atípica, pues si tienen alto riesgo, siempre debe hacerse manejo quirúrgico y siempre debe hacerse manejo por cirugía de mama. Entonces con esto terminamos. Aquí les dejo nuevamente lo del manual para que lo revisen, lo estudien, y con eso ustedes ya se defienden para todo el resto de casi que de la vida. Bueno, listo, eso es todo. No sé si tienen alguna duda, pregunta, aclaración.